Como hemos visto, Guatemala cuenta con una gran historia que contar. Después de los terremotos de Santa Marta en 1773, se decide trasladar la ciudad a lo que hoy conocemos como el Valle de la Ermita. Este acontecimiento fue debido a la destrucción que se hizo en el Valle de Panchoy, y el primer lugar donde se había pensado que iniciaría la capital de Guatemala era en el Cerrito del Carmen. A partir de ahí es donde podemos ver que está hecha gran parte de la ciudad de Guatemala. En 1821 se da uno de los momentos más importantes en la historia de los guatemaltecos, que es la independencia del Reino Español. Esto se dio el 15 de septiembre. A partir de aquí inicia unos ciertos cambios en el país, pero en 1822 se decide anexarse al Imperio Mexicano, pero en 1823 finalmente podemos decir que se dio lo que es la independencia total de Guatemala. Después de esta separación con el Reino Mexicano, Guatemala sigue su curso teniendo presidentes, y uno de los personajes importantes aquí que tenemos en el periodo conservador es Rafael Carrera y Turcios, quien mantuvo directa e indirectamente el poder en el país. ¿Cuál era la característica de esta época? Que no se quería modificar el modelo que se venía llevando desde los españoles. Pero en 1871 se da un acontecimiento importante al mando de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, conocido como la Reforma Liberal. Este suceso marcó grandemente la historia de Guatemala. Por ejemplo, se dio lo que es, o se le bajó, mejor dicho, el poder a la iglesia, el poder que la iglesia ejercía en el país. Además que se dio importancia a lo que es el cultivo del café. Pero no todo fue bueno en esta época, ya que en este periodo de la Reforma Liberal se le dio poder a lo que era la United Fruit Company, que terminó siendo uno de los principales motores de la economía guatemalteca. Durante este régimen liberal se dio una característica que cabe mencionar, que varios gobiernos fueron dictatoriales. ¿Qué quiere decir? Que solo era una persona la que estaba al mando de todo. Uno de los personajes que podemos mencionar ya al final de este periodo liberal es Jorge Ubico. Este personaje es muy importante en la historia guatemalteca, porque gracias a él se construyeron diferentes edificios de gobierno, como el que tengo aquí atrás, que es el Palacio de Gobierno. Algo interesante, un dato curioso que tiene este edificio y muchas de las creaciones que se dieron durante el periodo de Jorge Ubico, es que podemos contar que en el área del palco presidencial hay 5 ventanas, y aquí en el parque en el que estoy hay algunas farolas que también tienen 5 linternas. Y si nos vamos un poco más lejos aquí del Parque Central, nos encontramos con el Arco de Correos, que también tiene 5 espacios. Si nos ponemos a pensar por qué es que todas estas cosas tienen 5 cosas características, es que el nombre de Jorge Ubico el nombre y el apellido tenían 5 letras. Jorge Ubico se encargó de dejar plasmado algo en Guatemala. Él quería dejar su sello especial en este país. Nos encontramos en lo que es el centro histórico de la ciudad capital. Aquí encontramos el Palacio Nacional de la Cultura, que también es conocido como el Guacamolón, debido a ese color verde tan peculiar que tiene. Según dicen, este color se le da debido a que es el color favorito de la esposa de Jorge Ubico. Su construcción inicia en enero de 1929, finalizando en 1943,
justamente en el día del cumpleaños de Jorge Ubico, el 10 de noviembre. Cabe resaltar que muchas de las construcciones que se dieron en el periodo de Jorge Ubico se inauguraban o tenían algo que ver con el cumpleaños de Jorge Ubico. Podemos ver que el número 5 está presente en varias partes, ya debido a lo anteriormente dicho. La dirección de la obra estuvo a cargo de Arturo Bickford, que cabe resaltar que este tiene el primer sistema antisísmico en Guatemala. Pero él sí extendió sus periodos presidenciales causando inconformidad a muchos sectores de Guatemala. También cabe resaltar que durante el periodo de Jorge Ubico, estamos hablando de aproximadamente 1940 y 44, los últimos años de su gobierno. Y es que en el mundo estaba sucediendo un acontecimiento bastante importante, que es la Segunda Guerra Mundial. Jorge Ubico, uno de sus actos en esta época fue que le declaró la guerra a Adolf Hitler. Y una de las acciones que tomó fue expulsar a varios residentes alemanes de Guatemala. La revolución del 20 de octubre de 1944 fue un hecho violento que terminó con la renuncia del entonces presidente Jorge Ubico y dando paso a una nueva era en Guatemala. En la época de la revolución del 20 de octubre de 1944 surgen dos personajes importantes, Jacobo Arbenz Guzmán y Juan José Arévalo. Debemos resaltar que en estos periodos presidenciales el mundo estaba en lo que conocemos como la Guerra Fría. ¿Y qué sucedió? Que a Jacobo Arbenz muchos grupos lo tacharon de comunista, terminando con diferentes medios de persuasión hacia la población que terminaron con la renuncia de Jacobo Arbenz. Después de este suceso viene un periodo bastante gris en lo que es la historia de Guatemala, y es que empieza el conflicto armado interno. En 1960 se inicia oficialmente lo que es el conflicto armado interno en Guatemala, donde diferentes grupos de estudiantes y campesinos deciden levantarse en armas en contra del gobierno, ya que por muchos años el gobierno estaba marcado por ser de militares. Fue un periodo de 30 años donde hubieron diferentes actos que terminaron con gran parte de la población indígena en este país. Y hacia 1996, otro personaje que podemos destacar es Álvaro Arzú-Irigoyen, que fue durante su gobierno que se firmaron los acuerdos de paz. El proceso para firmar los acuerdos de paz en Guatemala no fue algo que haya surgido de un día para otro. Se inician en el periodo del presidente Vinicio Cerezo con la cumbre de Esquipulas I que se dio en Antigua Guatemala. Además, en este periodo de los acuerdos de paz se dio el famoso Serranazo, donde el presidente Jorge Serrano Elías intentó absorber todo el poder de Guatemala, aboliendo la Corte de Constitucionalidad, el Congreso y otros diferentes organismos que mantenían en pie lo que era Guatemala. Pero no tuvo resultados y terminó siendo un golpe de Estado fallido. A partir de aquí viene lo que conocemos como la Edad Moderna. El día de hoy se han tenido diferentes presidentes y la historia ha seguido su curso.
Así que yo les invito a conocer Guatemala y ver un poco más a fondo la historia que esta cuenta. El Puente de los Esclavos, uno de los lugares que tiene una leyenda bastante interesante aquí en Guatemala. Dice que durante la construcción se quedaron sin fondos para poder terminar este puente. Entonces el capataz a cargo de la obra decidió venderle su alma al diablo a cambio de poder terminar el puente. Y así fue. Ya cuando el diablo estaba reclamando lo que él había pedido, que era el alma de este señor, él decidió luchar contra el diablo. Y el coraje del enojo del diablo le pegó al puente, quitándole una pieza que hasta el día de hoy no se puede reconstruir.